Mira, Ciro no tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, de que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? La mujer que acabas de ver, riéndose, acaba de perder a su novio. Está declarando ante las cámaras y mientras explica que él cayó por un barranco, sonríe. Ese gesto, breve pero contundente, se convirtió en uno de los momentos más polémicos de todo el caso y marcó para siempre la forma en que el público miró esta historia. El día de los hechos, ambos habían salido de excursión al Valle del Colca en Perú. Días después, solo ella fue encontrada con vida. Él nunca regresó. Lo que siguió fueron búsquedas sin resultados, versiones contradictorias y una familia que pasó de esperar un rescate a exigir respuestas. Yo soy Pedro, la voz del crimen, y hoy te invito a adentrarte en uno de los casos más perturbadores y debatidos, donde la tragedia no terminó con la muerte, sino que se prolongó en la duda eterna. Antes de continuar, dime desde dónde nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, esas que incomodan, que duelen y que nunca deberían ser olvidadas. Empezamos. Ciro Castillo Rojo nació el 16 de mayo de 1985 en Perú. Era hijo de Ciro Castillo Rojo Salas y Rosario García Caballero, y tenía dos hermanos, Antonio y María Gracia. Ciro provenía de una familia unida, de clase media, donde el esfuerzo académico y profesional siempre fue un valor central. Desde joven, Ciro mostró un interés marcado por la naturaleza y el aire libre. Esa inclinación lo llevó a estudiar ingeniería forestal en una universidad ubicada en Lima. Quienes lo conocieron lo describían como una persona tranquila, responsable y con experiencia en excursiones, caminatas y actividades al aire libre, tanto por gusto personal como por exigencias de su carrera universitaria. Precisamente en ese entorno académico y natural fue donde conocería a quien, más adelante, se convertiría en su novia, una joven con la que compartía el mismo entusiasmo por los viajes, la aventura y la exploración. Durante sus años universitarios, Ciro conoció a Rosario Ponce López, una joven que provenía de una familia acomodada y con fuerte presencia en los círculos sociales de Lima. Rosario tenía un hijo pequeño, producto de una relación anterior, y esa situación no fue un impedimento para que ambos iniciaran un vínculo sentimental. La relación entre Ciro y Rosario avanzó con rapidez, y con el tiempo, quienes la observaban desde fuera señalaban una dinámica marcada. Rosario tenía un carácter fuerte y dominante, mientras que Ciro tendía a ser más tranquilo y conciliador. Aún así, había intereses muy concretos que los unían. Ambos compartían el gusto por los viajes, las escapadas fuera de la ciudad, las caminatas largas y especialmente las excursiones en entornos naturales. Para los dos, esas actividades representaban una forma de desconexión y aventura, algo que disfrutaban tanto de manera individual como en pareja. A finales de marzo de 2011, Ciro y Rosario tomaron la decisión de realizar una excursión al Valle del Colca, una de las zonas naturales más extensas y conocidas del sur del Perú, ubicada en la región de Arequipa. El viaje comenzó el 31 de marzo de 2011. Durante los primeros días no se reportó ningún incidente relevante, y todo indicaba que la excursión se desarrollaba con normalidad, tal como muchas otras que habían realizado anteriormente. Durante ese tiempo, familiares y amigos asumían que la pareja estaba disfrutando de una experiencia de aventura y descanso en un entorno natural. Sin embargo, el 4 de abril de 2011 se produjo un hecho que marcaría un antes y un después en esta historia. Ese día, Ciro y Rosario lograron realizar una llamada telefónica en la que se comunicaron con un amigo en común, Efraín Matos, para informarle que se encontraban perdidos en el Valle del Colca y que necesitaban ayuda con urgencia. Resultó llamativo que la pareja decidiera contactar a un amigo y no directamente a sus familias o a las autoridades.
Aún así, Efraín tomó la situación con total seriedad y dio aviso de inmediato, lo que permitió que la alerta llegara rápidamente a las instancias correspondientes. Después de esa llamada, no volvió a registrarse ningún contacto directo por parte de Ciro. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni señales claras sobre su paradero. Con el paso de las horas y ante la ausencia total de información, la preocupación comenzó a crecer de forma acelerada. El 6 de abril de 2011, las autoridades iniciaron oficialmente el operativo de búsqueda en el Valle del Colca. Equipos de rescate comenzaron a recorrer senderos, barrancos y caminos de la zona, enfrentándose desde el inicio a un terreno complejo, escarpado y peligroso. A pesar del despliegue y del esfuerzo realizado, durante los primeros días no se obtuvo ningún resultado positivo. Desde ese momento, tanto Ciro como Rosario fueron considerados oficialmente desaparecidos. La incertidumbre crecía y cada día que pasaba sin noticias hacía que el panorama resultara cada vez más preocupante para las familias y para quienes seguían el caso. Entre el 6 y el 13 de abril de 2011, los operativos de búsqueda se intensificaron sin lograr avances concretos. Durante ese periodo no se consiguió establecer el paradero de ninguno de los dos, lo que incrementó la preocupación y también la presión mediática sobre las autoridades encargadas del rescate. La ausencia total de rastros durante más de una semana comenzó a generar interrogantes. No aparecían señales claras de campamentos recientes, no se encontraban restos de pertenencias y tampoco había indicios precisos que permitieran determinar hacia dónde se habían desplazado. A pesar de ello, la búsqueda continuó de manera constante hasta que el 13 de abril de 2011 se produjo un giro inesperado. Ese día Rosario fue encontrada con vida en el Valle del Colca. Habían transcurrido 9 días desde la llamada de auxilio y 7 días desde el inicio oficial del operativo. Presentaba un cuadro de deshidratación, algunas heridas leves y quemaduras en el rostro provocadas por la exposición prolongada al sol y a la intemperie. Aún así, se encontraba consciente, orientada y en condiciones de responder con claridad a las preguntas de los rescatistas. Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue que, al momento de ser encontrada, Rosario no preguntó por Ciro. En lugar de eso, lo primero que quiso saber fue quién había ganado las recientes elecciones presidenciales del país, un hecho que sorprendió tanto a los equipos de rescate como a la opinión pública. En sus primeras declaraciones, Rosario afirmó que la última vez que había visto a Ciro había sido un martes, a pesar de que ella fue rescatada un miércoles, descartando así que lo hubiera visto el día anterior. En un primer momento sostuvo que Ciro se había marchado con dirección a un poblado cercano, con la intención de buscar ayuda tras observar luces de la ciudad. Incluso llegó a señalar de manera aproximada el rumbo que, según su versión inicial, él habría tomado. Con esa información, se estableció como posible fecha de desaparición el 5 de abril. Sin embargo, poco después Rosario modificó su relato. Aseguró entonces que llevaba entre 4 y 5 días sin ver a Ciro, lo que desplazó nuevamente la fecha estimada de desaparición hacia el 8 o 9 de abril. De acuerdo con esta segunda versión, Ciro habría salido de madrugada en busca de ayuda y provisiones, sin regresar. Señaló que en ese momento ella se encontraba dormida, por lo que no sabía hacia dónde se había dirigido ni en qué instante exacto se produjo la separación. Durante las reconstrucciones de los hechos, las dudas se hicieron más evidentes. Rosario no lograba señalar con claridad los caminos que habían recorrido ni identificar puntos específicos del terreno. En varias ocasiones, rescatistas y policías observaron que parecía desorientada o insegura, incluso en lugares que, según su propio relato, había transitado durante días junto a Ciro. Esa falta de precisión complicó de manera significativa las labores de búsqueda. Paralelamente, su actitud durante los operativos comenzó a generar malestar. Rosario acudía a las búsquedas de forma intermitente, y según testigos, se mostraba distante y poco involucrada. No insistía en acompañar a los equipos de rescate, ni solicitaba que se exploraran zonas concretas, un comportamiento que contrastaba con la desesperación que suele esperarse de alguien que busca a su pareja desaparecida. La presión mediática aumentó rápidamente.
Rosario empezó a aparecer con frecuencia en programas de televisión, entrevistas y noticieros. En varias de estas apariciones, su lenguaje corporal llamó la atención. Se la veía tranquila, sonriente e incluso riendo en algunos momentos. Estas imágenes se difundieron ampliamente y provocaron una reacción negativa en gran parte de la población. El rechazo se intensificó cuando Rosario planteó públicamente la posibilidad de que Ciro se hubiera ido por voluntad propia, sugiriendo que quizá había decidido desaparecer. Incluso llegó a retarlo en una entrevista, afirmando que si era lo suficientemente hombre, regresaría. Estas declaraciones fueron interpretadas como frías y provocadoras, y generaron una profunda indignación, especialmente en la familia de Ciro. A partir de ese momento, la percepción pública cambió de manera irreversible. Para muchos, Rosario dejó de ser vista como una sobreviviente para convertirse en una figura rodeada de sospechas. Cada palabra que pronunciaba era cuestionada, cada gesto analizado y cualquier nuevo dato era interpretado desde la desconfianza. Mientras la atención pública y mediática se concentraba cada vez más en Rosario, la búsqueda de Ciro continuaba en el Valle del Colca sin avances concretos. Los días posteriores a su desaparición estuvieron marcados por operativos constantes, recorridos exhaustivos y un desgaste físico y emocional creciente tanto para los rescatistas como para la familia. El terreno representaba uno de los mayores obstáculos. Se trataba de una zona abrupta, con barrancos profundos, senderos irregulares y áreas de difícil acceso. A esto se sumaban condiciones climáticas cambiantes que podían complicar los trabajos de un momento a otro. A pesar de ello, las autoridades mantuvieron activos los operativos durante semanas. En medio de esa incertidumbre, el padre de Ciro asumió un rol central. Médico de profesión, decidió dejar su trabajo y su vida en Lima para trasladarse al Valle del Colca y permanecer allí de manera indefinida. Su objetivo era claro: no abandonar la zona hasta encontrar a su hijo o al menos obtener respuestas sobre lo ocurrido. Durante ese tiempo, participó activamente en las búsquedas, acompañó a los rescatistas y recorrió zonas peligrosas que incluso algunos equipos evitaban por el riesgo que implicaban. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Ciro permanecieron en Lima, atentos a cualquier información que pudiera surgir. Desde allí se encargaron de mantener el contacto con las autoridades, recibir reportes diarios y atender a los medios de comunicación. La familia comprendió rápidamente que mantener el caso visible era fundamental para evitar que la búsqueda se debilitara o fuera suspendida por la falta de resultados. Con el paso de las semanas, la frustración fue en aumento. A pesar del esfuerzo desplegado, no se encontraban pertenencias, rastros claros ni indicios firmes que permitieran reconstruir el recorrido final de Ciro. Cada operativo concluía sin novedades, profundizando la angustia de la familia y aumentando la presión sobre las autoridades encargadas del caso. Ante la ausencia de avances, comenzaron a sumarse voluntarios y grupos especializados en rescate. Uno de los apoyos más relevantes fue la llegada de los Topos, un grupo con amplia experiencia en búsquedas en zonas de difícil acceso. Su participación fue completamente voluntaria y respondió al impacto que el caso había generado a nivel internacional. Los Topos realizaron descensos en barrancos profundos, exploraron áreas que no habían sido revisadas previamente y colaboraron en la planificación de nuevas rutas de búsqueda. Durante semanas trabajaron junto a las autoridades locales y otros rescatistas, enfrentando riesgos considerables. Sin embargo, al igual que en los operativos anteriores, los resultados continuaron siendo negativos. Con el paso de los meses, el caso comenzó a transformarse. Lo que al inicio había sido una búsqueda urgente, con la esperanza de encontrar a Ciro con vida, empezó a convertirse en una investigación centrada en esclarecer las circunstancias de su desaparición. La falta de hallazgos concretos alimentó teorías, rumores y versiones no confirmadas que circulaban tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública. El padre de Ciro, visiblemente agotado, continuó insistiendo en que la búsqueda no se detuviera. Su presencia permanente en el Valle del Colca se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Para él,
abandonar la zona sin respuestas no era una opción. La combinación de una búsqueda prolongada sin resultados, las contradicciones en las declaraciones de Rosario y la presión mediática convirtió el caso de Ciro en uno de los más seguidos y debatidos del país. Después de meses de búsqueda ininterrumpida, el caso dio un giro definitivo el 26 de octubre de 2011. Ese día, en una de las zonas más profundas y escarpadas del Valle del Colca, fue encontrado un cuerpo sin vida que posteriormente sería identificado como el de Ciro. El hallazgo se produjo en un barranco de gran profundidad, un lugar extremadamente difícil de acceder incluso para rescatistas con experiencia. El cuerpo se encontraba entre rocas, en una posición que llamó de inmediato la atención de quienes participaron en la recuperación. Posición fetal, con las extremidades recogidas. Esta postura se convertiría más adelante en uno de los elementos más debatidos del caso. La identificación se realizó principalmente a través de la ropa y de algunos objetos personales. Ciro vestía una camisa roja, prenda que su familia reconoció de inmediato. No fue necesario recurrir inicialmente a pruebas complejas, ya que los elementos encontrados coincidían plenamente con lo que se sabía que llevaba el día de su desaparición. El estado del cuerpo indicaba que había permanecido expuesto a la intemperie durante un período prolongado. Las condiciones climáticas del lugar, sumadas al paso de los meses, habían acelerado el deterioro. Aún así, el hallazgo permitió iniciar una etapa clave del proceso: el análisis forense, que debía responder a las preguntas que llevaban meses sin respuesta. La recuperación del cuerpo no fue sencilla. El terreno obligó a realizar maniobras complejas para extraerlo sin poner en riesgo a los rescatistas. Este detalle reforzó una de las primeras dudas que surgieron casi de inmediato: ¿cómo había llegado Ciro hasta ese punto? Incluso personas con experiencia en montañismo señalaron que se trataba de un lugar al que no se accedía con facilidad. Tras el hallazgo del cuerpo, la atención se centró de inmediato en los resultados del análisis forense. El examen reveló que Ciro presentaba múltiples fracturas. Entre las lesiones identificadas se encontraban fracturas en un brazo, la clavícula, el cráneo y 4 costillas del lado derecho del cuerpo. Estas heridas indicaban un impacto violento, pero no terminaban de encajar con la hipótesis inicial de una caída libre desde gran altura. Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la ausencia de fracturas en las piernas. Para muchos especialistas y rescatistas, este detalle resultaba llamativo, ya que en casos de desbarrancamiento o caídas prolongadas en terrenos escarpados, las extremidades inferiores suelen ser las primeras en recibir el impacto. La falta de este tipo de lesiones alimentó las dudas de manera inmediata. Otro punto determinante fue el tiempo de agonía. Según el análisis forense, Ciro no murió de forma inmediata, sino que agonizó durante aproximadamente 8 horas antes de fallecer. Este dato fue clave para interpretar la posición fetal en la que fue encontrado el cuerpo, ya que podía corresponder a un intento de protegerse del frío, del dolor o de ambos mientras permanecía con vida tras sufrir las lesiones. Aún así, esta explicación no convenció a todos. Algunos expertos señalaron que, incluso considerando una agonía prolongada, la postura seguía siendo poco habitual para una persona que se hubiera desbarrancado de manera accidental. Este detalle reforzó la percepción de que la escena no era del todo clara. Otro elemento polémico fue la altura de la caída. En un primer momento se habló de un desbarrancamiento de aproximadamente 1000 metros. Luego esa cifra se redujo a 800 metros y más adelante surgió una versión que indicaba que la caída habría sido de apenas 4 metros. Este cambio drástico en la información generó fuertes cuestionamientos tanto en la familia como en la opinión pública. La pregunta resultaba inevitable. Si la caída había sido desde una altura reducida, ¿cómo había llegado Ciro hasta un punto ubicado a cientos de metros por debajo del sendero más cercano? El terreno del Valle del Colca es extremadamente irregular, rocoso e inestable, y descender voluntariamente por esa zona, más aún sin calzado, parecía poco probable para alguien con experiencia en excursiones. El estado en el que fue encontrado el cuerpo sumó nuevas dudas. Ciro no llevaba calzado, no tenía calcetines y tampoco portaba prendas que lo protegieran del frío, más allá de la camisa roja.
Considerando las bajas temperaturas nocturnas del lugar, este punto fue ampliamente cuestionado. Para muchos resultaba difícil de creer que un excursionista experimentado hubiera avanzado descalzo por un terreno tan peligroso. Uno de los elementos más comentados fue la presencia de un solo guante en una de sus manos. En un inicio se habló de la existencia de más guantes en la escena, lo que alimentó sospechas sobre la posible participación de terceros. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta información se fue debilitando. Durante el proceso judicial, solo se presentó un guante y el forro de ese mismo guante, por lo que esta línea terminó siendo desestimada por falta de pruebas consistentes. Otro hallazgo que generó inquietud fue la presencia de cabellos canosos en el cuerpo de Ciro. Las pruebas de ADN determinaron que esos cabellos no pertenecían a Ciro, ni a Rosario, ni a su padre, ni a rescatistas, ni a policías que participaron en el operativo. El origen de esos cabellos nunca fue esclarecido y quedó como uno de los tantos cabos sueltos del caso. A pesar de todos estos elementos, la conclusión oficial del análisis forense fue que la muerte de Ciro había sido accidental, producto de un desbarrancamiento. Para la familia, esta explicación resultó insuficiente y dejó abiertas más preguntas que respuestas. Uno de los elementos que comenzó a adquirir mayor relevancia fue el teléfono celular de Rosario. Para las autoridades y para la familia de Ciro, el dispositivo podía convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido durante los días en que la pareja estuvo desaparecida en el Valle del Colca. Desde el inicio, Rosario sostuvo que el 4 de abril, después de realizar la llamada de auxilio, su teléfono se había quedado sin batería. Según su versión, a partir de ese momento no pudo realizar ni recibir llamadas ni enviar mensajes. En un primer momento, esta explicación parecía razonable considerando las condiciones del lugar y la duración de la excursión. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir dudas. Uno de los primeros puntos que llamó la atención fue el tiempo que tardó en entregar su celular a las autoridades. El dispositivo no fue entregado de inmediato, sino aproximadamente un mes después de haber sido solicitado. Esta demora generó suspicacias, ya que el teléfono podía contener información crucial sobre llamadas, mensajes, fotografías y ubicación. Cuando finalmente el celular fue analizado, se descubrió que varias fotografías habían sido eliminadas. Se habló de al menos 9 imágenes borradas, lo que provocó una nueva ola de cuestionamientos. Para los investigadores y para la familia de Ciro, resultaba difícil de entender por qué se había eliminado contenido del dispositivo en un momento en el que cada detalle podía ser relevante para esclarecer la desaparición. Las fotografías que permanecían en el teléfono también fueron objeto de análisis. Algunas mostraban paisajes y momentos del viaje, pero ciertos ángulos y distancias despertaron sospechas. Para algunos analistas, había imágenes que parecían tomadas desde puntos demasiado alejados, lo que llevó a plantear la posibilidad de la presencia de una tercera persona. Durante una pericia posterior, Rosario intentó demostrar que las fotografías podían haberse tomado utilizando el temporizador de la cámara. Logró explicar la mayoría de las imágenes, aunque una de ellas no pudo ser replicada de manera convincente. Aún así, esta línea de investigación terminó siendo relativizada. Más allá de las fotografías, los mensajes de texto generaron la mayor controversia. Rosario afirmó que, tras quedarse sin batería, no había enviado ningún mensaje. Sin embargo, el amigo a quien habían llamado el 4 de abril aseguró haber recibido mensajes posteriores enviados desde el teléfono de Rosario. Estos mensajes fueron reenviados y difundidos, llegando incluso a los medios de comunicación. Al analizarlos, surgió un detalle que no pasó desapercibido. Rosario se expresaba en singular. En lugar de utilizar frases como «estamos perdidos» o «necesitamos ayuda», los mensajes estaban formulados como «no me han encontrado» o «ayúdame». Para la familia de Ciro, este uso del lenguaje sugería que Rosario ya no se encontraba con él en el momento en que esos mensajes fueron enviados, o al menos que no lo estaba incluyendo en su relato. Otro aspecto que generó incomodidad fue la presencia constante de los padres de Rosario durante sus declaraciones públicas. En prácticamente todas las entrevistas estaban a su lado, y en ocasiones intervenían para frenar respuestas
o marcar límites sobre lo que podía o no decirse. En varias grabaciones se registraron interrupciones claras, lo que alimentó la percepción de que el discurso estaba siendo cuidadosamente controlado. A esta situación se sumó la figura de Víctor, padre del hijo de Rosario y persona muy cercana a ella durante todo el proceso. Víctor estuvo presente en diversas diligencias, pericias y momentos clave de la investigación. Aunque nunca se presentó una prueba concreta que lo vinculara con los hechos, su cercanía constante despertó interrogantes sobre su rol y reforzó la sensación de que Rosario contaba con un entorno de protección sólido. Con el paso del tiempo, el teléfono celular, las fotografías eliminadas, los mensajes en singular y las declaraciones controladas se consolidaron como algunos de los elementos más polémicos del caso. Ninguno de ellos, por sí solo, fue suficiente para sostener una acusación formal, pero en conjunto construían un escenario cargado de inconsistencias. Ciro no tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, de que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? Ante la falta de una explicación que lograra responder de forma convincente a todas las preguntas, surgieron diversas hipótesis sobre lo ocurrido en el Valle del Colca. La primera, y la que finalmente fue sostenida por la versión oficial, fue la del accidente. Según esta línea, Ciro y Rosario se habrían separado tras perderse. Ciro habría continuado solo, y en algún momento, desorientado y debilitado, se habría desbarrancado. La segunda hipótesis fue la del accidente provocado, es decir, un empujón. Esta versión planteaba que ambos habrían tenido una discusión fuerte durante la excursión y que, en un momento de ira, Rosario pudo haber empujado a Ciro sin intención de matarlo, provocando una caída fatal. La tercera hipótesis fue la del homicidio con participación de terceros. Esta teoría se apoyaba en varios elementos: la dificultad para acceder al lugar donde fue encontrado el cuerpo, los guantes, los cabellos de origen desconocido y la imposibilidad de que una sola persona hubiera trasladado un cuerpo hasta ese punto. Dentro de esta hipótesis surgieron sublíneas que mencionaban la posible participación de personas con entrenamiento o incluso una intervención policial, versiones que finalmente fueron descartadas por falta de pruebas forenses compatibles. El problema central era que ninguna de las hipótesis lograba explicar de manera completa todos los elementos del caso. Cada una resolvía algunos puntos, pero dejaba otros sin respuesta, generando una sensación de frustración tanto en la familia de Ciro como en la sociedad. El padre de Ciro decidió denunciar formalmente a Rosario, señalándola como presunta responsable de la muerte de su hijo. La Fiscalía asumió el caso bajo una fuerte presión mediática, pero desde el inicio quedó claro que sostener una acusación por homicidio sería extremadamente complejo. La defensa de Rosario sostuvo de manera constante que la muerte de Ciro había sido un accidente, argumentando que las contradicciones podían explicarse por el shock, el agotamiento extremo y el trauma de haber permanecido días perdida en un entorno hostil. Finalmente, en septiembre de 2012, el tribunal resolvió archivar la causa al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una acusación penal. La muerte de Ciro fue calificada oficialmente como accidental. Para Rosario, esta resolución significó el cierre legal del caso. Para la familia de Ciro, en cambio, el fallo fue devastador y dejó la sensación de que muchas preguntas fundamentales nunca fueron respondidas. Este caso deja una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Más allá de la resolución judicial, persiste una sensación amarga, la de una verdad incompleta, fragmentada entre versiones contradictorias, silencios incómodos y preguntas que jamás obtuvieron respuesta. Para una familia, el hallazgo del cuerpo no significó justicia ni alivio, sino el inicio de un duelo atravesado por la duda permanente. Cuando un caso se archiva sin lograr despejar todas las sombras, no solo se pierde la confianza en las explicaciones oficiales, también se instala la inquietante idea de que hay verdades que nunca llegan a contarse del todo.
Historias como esta nos obligan a mirar de frente la fragilidad humana, los límites de los sistemas de investigación y el dolor que queda cuando las respuestas no alcanzan. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si quieren seguir escuchando más historias criminales de la vida real, los invitamos a suscribirse, a dejarnos tu me gusta y a contarnos desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos permite seguir dando voz a casos que, aunque cerrados en los expedientes, siguen vivos en la memoria colectiva.